Agradecemos y rezamos por las intenciones de la familia Pampliega Turcot y CPDU, Sociedad Anónima, quienes apoyan la transmisión de esta Santa Eucaristía. Queridos hermanos, bienvenidos a nuestra celebración. El proceso que se aplica a Esteban es similar al que padeció Jesús. Las autoridades manejan la voluntad de la gente, presentan testigos falsos y lo acusan de atentar contra los pilares de la vida religiosa del país. La predicación de Esteban, como la de Jesús, no se opone a la religión, sino que precisamente busca purificarla y devolverle su sentido pleno, para que todo el pueblo tenga su experiencia de encuentro con el Dios vivo. Pero los jefes religiosos no toleran una palabra de renovación que cuestione su autoridad. Iniciamos nuestra celebración cantando. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. El Dios de la vida, que ha resucitado a Jesucristo, rompiendo las ataduras de la muerte, esté con cada uno de ustedes. Y con tu espíritu. Queridos hermanos, iniciamos nuestra Eucaristía, reconociéndonos pecadores ante el Señor. Y Dios, que es un Papá bueno, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oración. Concédenos, Dios Todopoderoso, que abandonando lo que viene del pecado, vivamos en comunión con Jesucristo, con quien nos has identificado por los sacramentos pascuales, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Lectura de los Hechos de los Apóstoles. Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y signos en el pueblo. Algunos miembros de la sinagoga llamada de los Libertos, como también otros originarios de Cirene, de Alejandría, de Cilicia y de la provincia de Asia, se presentaron para discutir con él. Pero como no encontraban argumentos frente a la sabiduría y al espíritu que se manifestaba en su palabra, sobornaron a unos hombres para que dijeran que le habían oído blasfemar contra Moisés y contra Dios. Así consiguieron excitar al pueblo, a los ancianos y a los escribas, y llegando de improviso, lo arrestaron y lo llevaron ante el Sanedrín. Entonces presentaron falsos testigos que declararon: este hombre no hace otra cosa que hablar contra este lugar santo y contra la ley. Nosotros le hemos oído decir
que Jesús de Nazaret destruirá este lugar y cambiará las costumbres que nos ha transmitido Moisés. En ese momento, los que estaban sentados en el Sanedrín tenían los ojos clavados en él y vieron que el rostro de Esteban parecía el de un ángel. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Feliz el que sigue la ley del Señor. Feliz el que sigue la ley del Señor. Aunque los poderosos se confabulen contra mí, yo meditaré tus preceptos, porque tus prescripciones son todo mi deleite y tus preceptos mis consejeros. Feliz el que sigue la ley del Señor. Te expuse mi conducta y tú me escuchaste. Enséñame tus preceptos, instrúyeme en el camino de tus leyes, y yo meditaré tus maravillas. Feliz el que sigue la ley del Señor. Apártame del camino de la mentira, y dame la gracia de conocer tu ley. Elegí el camino de la verdad, puse tus decretos delante de mí. Feliz el que sigue la ley del Señor. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Gloria a ti, Señor. Después que Jesús alimentó a unos 5.000 hombres, sus discípulos lo vieron caminando sobre el agua. Al día siguiente, la multitud que se había quedado en la otra orilla vio que Jesús no había subido con sus discípulos en la única barca que había allí, sino que ellos habían partido solos. Mientras tanto, unas barcas de Tiberíades atracaron cerca del lugar donde habían comido el pan, después que el Señor pronunció la acción de gracias. Cuando la multitud se dio cuenta de que Jesús y sus discípulos no estaban en el lugar donde el Señor había multiplicado los panes, subieron a las barcas y fueron a Cafarnaún en busca de Jesús. Al encontrarlo en la otra orilla le preguntaron: Maestro, ¿cuándo llegaste? Jesús les respondió: les aseguro que ustedes me buscan no porque vieron signos, sino porque han comido pan hasta saciarse. Trabajen, no por el alimento perecedero, sino por el que permanece hasta la vida eterna, el que les dará el Hijo del Hombre, porque es Él a quien Dios el Padre marcó con su sello. Ellos le preguntaron: ¿qué debemos hacer para realizar las obras de Dios? Jesús les respondió: la obra de Dios es que ustedes crean en aquel que Él ha enviado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos amigos, qué hermoso lo que hemos escuchado del Evangelio de San Juan. Estamos ya en esta tercera semana del tiempo de Pascua. Ya es Agüella, Ñañandúmara, ya es Shamara, Peñan de Yara, Omba Pomara, Peñan de Recobebe, lleva. Ñandembare Temavara. ¿Y qué es lo que estamos escuchando y qué es lo que estamos viendo? Quisiera comenzar con la última partecita. La obra de Dios es que ustedes crean en aquel que Él ha enviado. La obra de Dios, la obra de Dios. Es decir, queridos amigos, cuando ellos preguntan qué debemos hacer, lleva la Yeiko como gente resucitada. ¿Qué significa para nosotros? Se lleva hombre resucitado. Ese cristiano resucitado. Ese la ñandela ya celebrada con Angaña, imagina, en esta tercera semana del tiempo de resurrección. Ese upea. ¿Qué debemos hacer para realizar las obras de Dios? Y ahí entonces
el Señor dice, lo que ustedes tienen que hacer es creer en aquel que le ha enviado a Jesús, que lo ha resucitado. ¿Qué quiere decir eso? Muchos piensan, ¿verdad? Estilo protestante, yo creo, basta que crea y ya está salvado. Pero ¿qué es lo que quiere decir creer y ya está salvado? Quiere decir, por eso habla de obras. La obra que ustedes tienen que hacer, que tenemos que hacer, es creer. Porque Ñandela Yagueroyano primero dice que tenemos que creer en aquello que vamos a hacer. Entonces, si creemos en aquello que vamos a hacer, quiere decir saber y decir el único Salvador, el único que me puede salvar, me puede ayudar a cambiar mi familia, mi vida, mi nación, mi país. El único que me puede ayudar es Dios mismo. Tengo que creer, tengo que aferrarme. Es decir, Dios está aquí, Dios es el resucitado. Y por lo tanto, desde ahí, en la medida en que nosotros creemos en la fuerza del resucitado, nosotros vamos a comenzar a buscar cuáles son estos mandamientos del Señor. ¿Qué es lo que el Señor nos ha dejado? ¿Qué es lo que el Señor nos ha enseñado? ¿Qué es lo que el Señor nos ha dicho? ¿En qué vamos a creer? Y creer, por ejemplo, a ver, Jueves Santo, ¿qué había pasado? Jesús se levanta de la mesa, se quita el manto. ¿Veis? Sencillez, humildad. Se pone la toalla, es decir, se hace un esclavo. Se pone a lavar los pies, el servicio. Y así, si yo creo en lo que el Señor me está enseñando, quiere decir que esa obra de salvación se realizará en mi familia, se realizará en mi país. Ubeaisena tu obra, tus acciones, queridos amigos. Justamente después nosotros de la resurrección tenemos toda la primera lectura que en estos días estamos leyendo, siempre Hechos de los Apóstoles. Vaya para allá, caña de hechos, acciones de los apóstoles. ¿Qué tenemos que hacer? Baila ya pone que tu janguecha la yaguereco veñan de yara pues tu marangatú del resucitado, que ahora se vean en obras. Estas son verdaderamente, y no buenas razones, dice, obras, los hechos de los apóstoles, hechos, yo diría también del resucitado, del cristiano. ¿Qué tenemos que hacer? Queridos amigos, pero esto viene como una consecuencia muy interesante, porque ellos vieron el accionar de Jesús. Somos un garullo, pero aquí está el peligro, justamente. Y podemos caer así cuando miramos simplemente y esperamos, sí, Yandeyara resucitaba, Yandeyara el poder de Dios, Nambreo y todo, esperando desde afuera. Y sin embargo, como un asistencialismo, el Señor no quiere que sea así. Ustedes me buscan, dice aquí, ustedes me buscan, le aseguro. No porque vieron signos. Mirá que nos está diciendo muy bien en la multiplicación de los panes. No hice entonces que yo vine aquí porque todos los días yo a beber la comida, ya voy a pa, ya por farra, fiesta, a gente la mapota, a gente la yapota, a pepitata, pema ereína, a pecarúgina, a costas de los demás. La sociedad, el mundo, lo tenemos que manejar como comunidad, todos juntos. Entonces aquí también atención, porque muchas veces nosotros pensamos que, yo estoy aquí, Dios me dio esto a mí, y soy yo el que tengo que organizar y tengo que hacer como yo quiero, porque se hace plata, porque se pega, porque yo tuve otras oportunidades, etc. No. El que está al frente, ¿qué dice Jesús? Que sea verdaderamente el servidor de los demás. Por eso, esa es una de las características, A ver, tú ya voy a tener lista. Diga, tú te la añan de poco, te la añan de homilía, lleva, pero justamente dice Jesús, les aseguro que ustedes me están buscando, no porque vieron los signos. Pena vender guasuina, estos son signos simplemente. Porque pena vender, pena peña, pues no va a pembapo. A peña organiza cuara en comunidad. Pembapo ahora en comunidad y que tú la justicia, el derecho en el país, todo lo que viene a continuación, sucederá en la medida en que nosotros entonces demos ese granito de arena. Ustedes, sin embargo, me están buscando porque han comido pan hasta saciarse. Pembapo, amigo. No por el alimento perecedero, sino por el que permanece hasta la vida eterna. Que justamente ¿quién le va a dar? El Hijo del Hombre. Que así sea. Que así sea. Queridos hermanos, presentemos nuestras intenciones ante el Señor.
A cada oración respondemos, gocemos de tu reino, Señor. Gocemos de tu reino, Señor. Por el Papa, los obispos, sacerdotes, religiosos, religiosas y laicos, para que trabajen para dar el alimento material y espiritual a todos los que se acercan a las comunidades, oremos al Señor. Gocemos de tu reino, Señor. Por las familias desunidas, para que procuren reconciliarse y vivan en la confianza, oremos al Señor. Gocemos de tu reino, Señor. Por todos nosotros, para que siempre estemos unidos y crezcamos en la fe a Jesús resucitado, oremos al Señor. Gocemos de tu reino, Señor. Por nuestros difuntos, para que gocen la salvación por la misericordia de Dios Padre, oremos al Señor. Gocemos de tu reino, Señor. Por la pronta beatificación del siervo de Dios, Julio César Duarte, oremos al Señor. Gocemos de tu reino, Señor. Dios Padre de toda bondad, escucha estas intenciones que acabamos de presentarte por el mismo Jesucristo nuestro Señor. Amén. Bendito sea, Señor, Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito sea, Señor, Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la Iglesia, recemos a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Oración. Lleguen hasta ti, Señor, nuestras oraciones junto con estas ofrendas, para que purificados por tu gracia, recibamos el sacramento de tu inmensa bondad. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Demos Señor. gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación glorificarte siempre, Señor, pero más que nunca en este tiempo en que Cristo nuestra Pascua fue inmolado. Por Él, los hijos de la luz nacen a la vida eterna y las puertas de los cielos han vuelto a abrirse para los que creen en Él, ya que en su muerte murió nuestra muerte y en su gloriosa resurrección hemos resucitado todos. Por eso, con esta efusión de gozo pascual, el mundo entero se desborda de alegría y también los coros celestiales, los ángeles y los arcángeles cantan sin cesar el himno de tu gloria. Es el Señor, Dios de
Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz. Dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre. Sangre de la alianza nueva y eterna, que sea derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Queridos hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa, con nuestro Obispo, con todos los que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María la Virgen, Madre de Dios, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Y ahora, queridos hermanos, con mucha fe y confianza, decimos la oración que Él nos ha enseñado. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males, concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados siempre por tu gran amor y misericordia, vivamos libres, protegidos contra toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles y hoy nos dices a cada uno de nosotros: mi paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu Evangelio concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con Y ustedes. con tu espíritu. Nosotros
Queridos hermanos, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos somos nosotros los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden a todos para la vida eterna. Amén. Oración de comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma. No pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Oración final. Dios Todopoderoso, que nos haces renacer a la vida eterna por la resurrección de Cristo, concédenos que los sacramentos pascuales den fruto abundante en nosotros e infunde en nuestros corazones la fuerza de este alimento de salvación. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y que la bendición de Dios omnipotente, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Amén. Y ahora, queridos hermanos, nos dirigimos a nuestra Madre, la auxiliadora de todo cristiano. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Hemos celebrado esta Eucaristía, podemos continuar en la paz del Señor. Demos gracias a Dios. Y que Dios les bendiga a todos, que tengan un hermoso día. Amén.